Capítulo 14. Segunda parte. Desperdigada en la esclavitud la población que sobrevivió, saqueada toda riqueza y demolido el templo, se dio un nombre nuevo a las piedras de la ciudad, Aelia Capitolina. Y sobre la colina, en la que durante tanto tiempo se habían llevado a cabo las ejecuciones capitales, así como sobre la ladera opuesta, en la que había sido excavado el sepulcro. Sepulcro que José de Arimatea había abierto para el muerto envuelto en la sábana, el emperador Adriano, edificó los templos de Venus y Júpiter. Únicamente la tradición cristiana, en medio de los tumultuosos acontecimientos de aquellos 3 siglos, conservó precisa memoria, de lo que se escondía bajo la tremenda mole de la construcción imperial. En el año 313, Constantino, recién conquistado el poder, rescató el recuerdo histórico de aquellos acontecimientos. En el 325, impuso al obispo Macario la tarea de encontrar la sede material en que tuvieron lugar. Se derribaron los templos, hasta llegar a la antigua roca originaria, estriada y veteada de rosa. Reencontrado, hasta donde fue posible, el lugar preciso de la ejecución y de la sepultura, se limpió el terreno alrededor, cortando por entero todo un flanco del monte Gareb. La porción de roca, dentro de la cual se encontraba la gruta del sepulcro, fue separada del resto de la montaña. Una construcción basilical inmensa, de concepción arquitectónica imperial, digna del momento que Constantino tenía conciencia de vivir, englobó toda la cima de la colina y la gruta. Fue circundada con una columnata grandiosa. Excavaciones y exploraciones recientes confirman esta descripción que nos dejó Eusebio, que vivió en aquellos días y vio cómo se llevaba a cabo la obra. De las excavaciones van surgiendo restos de la antigua pared de piedra, con aquellas vetas rosadas. Gran parte del monumento originario ha ido desapareciendo a causa de las diversas manipulaciones, saqueos, incendios, terremotos y reconstrucciones, que centenares de años de violencias. En una de las más dramáticas regiones de la tierra, le han ido echando encima. La basílica fue reconstruida de modo totalmente diverso. El sepulcro, tras el último incendio, yace todavía en nuestros días bajo el deplorable revestimiento de 1808. Lo que puede percibirse aún, no hace más que confirmar la descripción de los antiguos viajeros. En el siglo VI, Arculfus nos dice que era una pequeña gruta, con la entrada hacia oriente. A la derecha de quien entraba, en la pared, había excavado un banco de piedra, a una altura de unos 3 palmos del suelo. Sobre este la roca se curvaba, labrada en forma de arco. En nuestro milenio y tras las cruzadas, solo pocas veces ojos humanos han tenido la posibilidad de ver aquel ámbito secreto. La primera vez nos lo describe el padre Bonifacio de Ragusa, quien, en 1555, para rehacer la capillita que estaba encima del sepulcro, ya demasiado dañada, llegó a descubrir hasta la antigua roca y hasta el nivel sepulcral, y con gran sorpresa y emoción, encontró el ambiente funerario todavía saturado del perfume de los bálsamos y aromas. La segunda vez, en 1808, les correspondió a los monjes ortodoxos restaurar el santuario. Máximo Simeo nos dice que una vez levantada la losa de mármol, se sintió todavía un intenso perfume. No debían de ser únicamente exageraciones de quien escribía, porque un viajero francés, Louis Bunel, nos refiere también, en su Voyage en Terre Sainte, viaje en Tierra Santa, el fascinante descubrimiento del perfume. Como en las catacumbas judías de Villa Torlonia,
El cierre con lápidas de piedra había conservado las sustancias aromáticas durante siglos. A orillas del río Yamja-Mela, el mar de sal, el mar muerto, se llevó a cabo a comienzos de los años 50, una interesante campaña de excavaciones. Esta campaña permitió descubrir en aquella pendiente rocosa la antigua sede de los anacoretas esenios, la más ascética y exclusivista de las sectas judías. El monasterio había sido edificado exactamente donde lo había situado Plinio en sus descripciones, y donde lo ubicaba la tradición local, no lejos de la orilla. Y desde siempre, en realidad, los pastores árabes habían llamado a aquel lugar, Kirbet Qumran, o ruinas de Qumran. La comunidad esenia vivió a los días a los que se refiere nuestra investigación, antes de la trágica devastación romana. También Plinio vivió y viajó en aquellos años, y su descripción es, por lo general, tan precisa y detallada, que los hallazgos arqueológicos la confirmaron totalmente. El monasterio fue construido sin demasiados refinamientos arquitectónicos, poniendo, una sobre otra, con ascética sencillez, anchas piedras grises. En su parte posterior se levanta una pared de áspera roca y pueden verse, aquí y allá, las hendiduras de las grutas en las que los esenios escondieron, durante la invasión romana, sus sagrados rollos manuscritos. Las grutas desérticas de Qumran los protegieron durante 20 siglos, permitiéndonos descubrirlos. Entre el monasterio y las aguas color de sal azulina del Mar Muerto, yacía el cementerio de los anacoretas esenios. En el terreno, árido y salino, reposaban todavía los esqueletos, ya calcinados y fragilísimos, dispuestos con extremada sencillez, sin objeto ornamental alguno, sin armas, sin vasijas. De acuerdo a la rigorista pobreza ritual de los judíos esenios. Estaban tendidos de costado, la cabeza hacia el sur, las manos extendidas a lo largo del cuerpo, según la antigua prescripción hebraica. Las manos del muerto serán colocadas extendidas a lo largo de sus costados, con los pulgares replegados hacia adentro, a fin de que con su posición tracen la señal de Dalet, alejando a los demonios. Pero algunos de aquellos muertos tenían las manos cruzadas abajo, sobre la pelvis. Se hizo posible establecer un promedio de fecha de su muerte, porque en el monasterio se encontraron algunas monedas y vasos. Estos pertenecen a un espacio de tiempo que va del reino de Antíoco VII, en el año 136 a.C., hasta los días de la guerra judía, en el año 70 después de Cristo. Y aún se veían señales de los incendios provocados por los romanos. Aquella manera de preparar los cadáveres, ritualmente peculiar, como muchas otras prescripciones, y hasta el propio calendario religioso de los esenios, pertenecía a una cultura contemporánea al hombre de la sábana. Y probablemente, muy cercana a él espiritualmente, si es que no era la misma. Dado que efectivamente, hallazgos relativos a aquellos muertos remotos, concuerdan de modo tan claro con la impronta del lienzo, que le añaden una indicación histórica y religiosa, y casi una fecha. Lo que la sábana decía de sí misma era, pues, la verdad. Se trata de un lienzo funerario auténtico, usado en Palestina, hace más o menos unos 2000 años. Pero se sabía que los judíos palestinos de aquella época acostumbraban sepultar a sus muertos con una especie de camisa, a revestirlos en una palabra tras los lavados y rasurados. Posteriormente, eran ungidos con aromas conservadores, que el ritual establecía. El personaje sepultado con la sábana, en cambio, aparecía claramente sin lavar,
puesto que había dejado huellas de sangre en el lino, y no estaba vestido, llevaba barba y cabello sin cortar. Los que mantenían haber reconocido al hombre de la sábana, efectuaban una complicada interpretación del relato de Juan, que se dice testigo ocular. También se referían a una serie de interpretaciones del calendario judío, y al inminente descanso sabático. El hombre había sido ejecutado el viernes. Terminaban por arguir que la sepultura se había hecho de manera anómala y apresurada, que los piadosos enterradores habrían decidido completarla al final del obligatorio descanso ritual. Prácticamente el domingo por la mañana. Esta explicación, de todos modos, no era demasiado coherente, puesto que la idea de volver a manipular un cadáver, tras 40 o más horas de permanencia en el sepulcro, era más bien macabra. Además, la Mishnah, enseñanza oral, en cierto modo la suma de todas las decisiones religiosas y legales, tradiciones e interpretaciones de la Torá mosaica, o ley escrita, apuntaba a otra cosa. Esta ley tomó forma al menos durante 4 siglos de civilización judeo-palestina, y fue recopilada por Rabí Judá, el Nazí, en el siglo II después de Cristo. En el capítulo relativo a las obligaciones de la festividad sabática, Sabbat, capítulo 23, autorizaba en día de fiesta, a lavar y ungir el cadáver. Era ilógica toda la reconstrucción precedente. Pero algunos preciosos estudios, sobre antiguos textos hebraicos, han aportado informaciones de significación determinante. Y han revelado que existían condiciones, en las cuales se imponía un ritual sepulcral completamente diverso. Un texto rabínico del siglo XVI, el Shulchan Aruch, impone de manera precisa, que la sangre que sale del cuerpo en el momento de la muerte, no debe ser lavada. Por el contrario, debían ser rigurosamente lavadas, la sangre y otras impurezas que hubieran quedado en el cuerpo con anterioridad a la muerte. El cadáver que lleve todavía sobre sí esta sangre, llamada sangre del alma, no debe ser limpiado, sino que, tal como se encuentra, ha de ser envuelto en un único lienzo, que se llama sobev. En otro punto del texto, se añaden detalles que se parecen de manera impresionante a lo ocurrido con la sábana. En el caso de muerte violenta no se deben realizar ni los lavados ni la tará, sea sepultado el cuerpo, sin que ni siquiera le hayan sido quitadas las ropas ensangrentadas, si las hubiere. La sangre forma parte del cuerpo y debe ser sepultada con él. Todo acto en el que hubiere derramamiento de sangre, sea de hombres o de animales, ha tenido siempre, en efecto, una gran significación para la cultura hebrea. Y ya en tiempos muy remotos se desarrollaron costumbres muy rígidas y específicas, que van desde las reglas alimentarias, a partir de la matanza de animales, hasta el cuidado ritual de los cadáveres. Se acentúa la impureza ritual, que deriva del contacto y traslado de un cadáver, y hasta el mismo hecho de hacer caer sobre él la propia sombra. La continuidad ideológica de la tradición no se ha roto. Y es tanto más evidente y creíble por su extraordinaria capacidad de permanencia, en las antiguas costumbres y en la obediencia a las antiguas leyes, cuanto que los judíos de la diáspora han sabido conservarlas. En las condiciones más adversas y difíciles. En efecto, en el siglo XIV, Rabbi Maharil, interpretando la Mishnah, exactamente tal y como acabamos de decir, declara: sobre una mujer, que se ha caído de un tejado y ha muerto a consecuencia de las heridas, debe ser sepultada sin los lavados de ritual, conservando sobre sí la sangre derramada en el momento de la muerte. Lo mismo dice, en un texto bastante más antiguo,
Rab Radak, que vivió en el siglo X. Con estrechísima observancia de la ley, el cadáver debe ser sepultado con sus ropas ensangrentadas, y hasta con la tierra eventualmente mezclada con su sangre, que ha de ser depositada en la tumba. Así, la sábana, con su trágica impronta, se injertaba lógicamente en la historia del judaísmo palestino. Era, pues, obligatorio sepultar de aquella manera a un muerto de muerte violenta, que llevaba todavía sobre sí la sangre del alma de sus últimos momentos vitales. Esta prescripción ritual venía a justificar la frase sibilina del evangelista e historiador, Juan, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los estudiosos. Le sepultaron como era costumbre sepultar entre los judíos. Parece evidente que un autor, tan espiritual y esencial, no habría encontrado necesario subrayar la costumbre, si ésta hubiese sido del dominio público también entre los no judíos. Todo el mundo grecorromano sabía que los judíos lavaban, peinaban y perfumaban con aromas a sus muertos, pero ignoraba probablemente el ritual religioso y jurídico. Distinto en una sepultura, en caso de muerte por causas tan excepcionales. Este cúmulo de descubrimientos y de observaciones ha llevado a una relectura más experta del célebre relato de Juan. Se debe deducir, razonablemente, que la impresionante cantidad de aromas funerarios no fue vertida o extendida directamente sobre el cuerpo. Ensangrentado como estaba, no debía en modo alguno ser tocado inútilmente. Una unción o una aspersión de aromas habría ofuscado también la extraordinaria nitidez de la huella corporal y de las heridas, tal y como ha sido revelada por las fotografías con rayos ultravioleta. Y de hecho, ningún rastro de aromas ha sido encontrado sobre el haz de lino, que estuvo en contacto con el cuerpo. Sobre el banco de piedra del sepulcro, común en las usanzas judías de la época, debió de verterse, como en las catacumbas judías de Roma y como en las necrópolis sirias, una mezcla de aromas y de sal funeraria, el natrón. Sobre este lecho, pudo extenderse la primera mitad del lienzo. Luego debió de depositarse el cuerpo sobre el lienzo, y la segunda mitad de la tela se dobló por encima hasta cubrirlo por completo. A través de la tela, el cuerpo hizo sentir su peso sobre el lecho de aromas y de sal, hundiéndose en él, como si hubiera sido colocado sobre arena. El lino debió de tocar así algunas partes del cuerpo, la parte de atrás de las tibias, en su tercio inferior, que no habría tocado, si hubiera sido tendido sobre una superficie completamente lisa. Y este leve hundimiento puede verse, por ejemplo, en la huella neta y envolvente del talón. Ya Paul Vignon, en su minucioso examen, había advertido que el pie izquierdo apenas se había dejado huella, mientras que el tejido se adhería perfectamente a la planta del pie derecho. Ahora bien, algo debía de haber mantenido el tejido adherido al pie, algo que había en el exterior, y Vignon pensaba en tejidos replegados, para evitar el duro contacto con la roca. Además interpreta así ciertas singularidades de la huella dorsal. Parecía como si los músculos gemelos, los omóplatos, las partes carnosas, se hundiesen un tanto en algo mórbido, mientras el lino se iba pegando a las partes cóncavas y daba una huella más alargada de ellas. Por esto, decía Vignon, se ve la señal de un latigazo en el corvejón izquierdo, en un punto tan lateral. También los cabellos, a los lados de la cara, le parecieron a Paul Vignon como sostenidos por algo que, en cierto modo, los hinchaba alrededor de las mejillas. Su observación, tan atenta, y que en su época no había encontrado explicación, habría terminado luego,
por concordar, con los resultados de los microanálisis del polvo, y con los de las investigaciones arqueológicas. Los aromas y la sal se vertieron también sobre el cuerpo, una vez cubierto por el lienzo, y desempeñaron probablemente un papel, ciertamente no previsto por quien los utilizó. Ayudaron en la formación de la impronta, y en las huellas de las manchas de sangre. Gravitaron sobre el lino de manera suave y difusa, aunque ciertamente de forma desigual aquí y allá, de modo que el lienzo se adhirió al cuerpo, provocando un contacto de una precisión y duración irrealizables a través de cualquier otro procedimiento. Todo ello contribuyó a la extraordinaria adherencia de la impronta frontal, incluso allí donde el lino, de haberse extendido sencillamente, hubiera quedado separado. Por último, la antigua costumbre de utilizar aromas, como nosotros ponemos coronas de flores, hizo que se esparciera por todas partes un estrato odorífero de valor real. Era la tumba de un muerto muy querido y que había sufrido mucho. A todo esto, dicen los sinópticos, asistían las mujeres, un tanto alejadas. Resulta, de cuanto se ha podido recoger como información, que ellas no pensaban realizar una siniestra exhumación del cadáver, tras el descanso sabático. Proyectaban llevar a cabo, como es lógico, una posterior aportación de aromas, para verter o esparcir por encima y alrededor del muerto. Y esto, porque según la costumbre judía, el sepulcro no se cerraba el primer día, por el temor de muerte aparente. Y también este último detalle es evidente, por el hecho de que el sepulcro de Nicodemo, dadas las especiales circunstancias, fue en cambio sellado a instancias del Sanedrín. Medida policial que se ejecutó inmediatamente después de que el muerto fuera colocado en él. Existen dos textos antiquísimos que describen el acontecimiento en este sentido. El primero es un manuscrito en lengua copta, apócrifo, descubierto en El Cairo, en 1895, por Carl Smith. Se titula Carta de los Apóstoles, y dice: el día después del sábado, las mujeres se acercaron al lugar llamado Gólgota, donde él había sido sepultado. Llevaban en sus manos aromas, para derramarlos sobre su cuerpo, mientras iban lamentándose. El otro texto fue descubierto en los años 50. Estaba en lengua etíope y se titula la Mariam, el lamento de María. En él se había transcrito, íntegramente, un relato antiquísimo que se consideraba perdido, el legendario Evangelio de Gamaliel. Y dice, en un determinado momento, han colocado a tu hijo en una tumba nueva, han extendido sobre él un lino nuevo, y lo han cubierto con muchos aromas y mucha mirra. Quien había sepultado así a aquel muerto, en una singular disposición, y sin embargo, exactísima desde un punto de vista histórico, ritual y arqueológico, no podía imaginar aquella tarde angustiosísima y apresurada. Nunca podría imaginar lo que habría de acontecer con aquel lienzo en el futuro. Pero, además de la fascinante imagen que estaban haciendo en la oscuridad, los enterradores estaban dejando otra señal para los siglos futuros, y esta conmovedora. En efecto, después de la muerte, fuese la que hubiese sido, hubiese ocurrido donde hubiese ocurrido, por mucho tiempo, que hubiera durado, aquel cuerpo había vuelto a las manos de alguien que lo amaba. Lo envolvieron con aquel grande y largo tejido con inmensa piedad, con ternura y pudor, ciertamente con muchas lágrimas y con el cansado deseo de paz que sigue a las grandes tragedias. Y quizá también, desafiando riesgos inminentes, y con enorme coraje.